Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les traigo este video de soluciones y diluciones que corresponde al último tema de la primera parte de la materia. Así, bueno, pueden ayudarse también con la lectura mirando el video y les voy a preparar un video aparte resolviendo algunos ejercicios de la guía de adicionales, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Para más o menos organizarnos, en el recorrido del video vamos a ver primero el concepto de lo que es una solución. Después vamos a ver qué es lo que ocurre a nivel molecular cuando las partículas se disuelven, ¿no?, en un solvente como puede ser el agua, que es hay más solventes, ¿no?, pero el que vamos a utilizar por excelencia en esta materia es el agua, ¿sí?, que es el que más se usa en general. Después vamos a hacer un par de cuentitas, relaciones proporcionales en soluciones, y vamos a hacer un par de cuentitas para que vean la lógica de cómo hacer cálculos en soluciones. Vamos a ver concentraciones, ¿sí?, que son muy importantes, así que vamos a ver el concepto de concentración y en qué unidades medimos de concentración. Y por último, diluciones, que en el cronograma corresponde a la parte 2 de soluciones, ¿sí? Pero bueno, yo voy a explicar todo en un video porque total es el mismo tema. Bueno, vamos a comenzar con el concepto de soluciones. Nosotros la primera clase de todas habíamos visto sistemas materiales, ¿se acuerdan? Que estaban los sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. Dentro de los sistemas homogéneos se caracterizaban por presentar una sola fase, ¿no?, que no podíamos distinguir más de una fase a nivel, digamos, visual. Entonces, existen distintos tipos de sistemas homogéneos en el que en primera parte tenemos la sustancia pura, ¿sí? En la sustancia pura, como no tenemos una mezcla, no tenemos, digamos, fases para diferenciar, y eso es un sistema homogéneo. Por otra parte, tenemos las soluciones, que son aquellos sistemas homogéneos que están formados por más de un componente, pero que también evidenciamos solo una fase, ¿sí? No podemos diferenciar estos componentes, ya sean 2, 3 o los que haya. A modo de ejemplo les traigo, por ejemplo, acá una sal. Imagínense acá que tengo una sal, que en estado sólido tenemos las partículas juntitas. Cuando se disuelve en un solvente como puede ser agua, ahora vamos a definir solvente igual, ¿no? Pero cuando se disuelve en un líquido, digamos, lo que va a empezar a pasar es que esas partículas se van a empezar a separar y se van a distribuir de manera homogénea a lo largo de todo el sistema, ¿sí? Entonces, como característica de las soluciones, tenemos que son sistemas homogéneos formados por más de un componente, que las partículas que se disuelven de manera homogénea y uniforme. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir aplicar la lógica de reglas proporcionales como pueden ser las reglas de 3, ¿sí? Es decir, las partículas se van a distribuir de manera uniforme a lo largo de todo el recipiente. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, agarro 1 mililitro y lo pongo en un recipiente aparte y después vuelvo a agarrar otro mililitro y lo pongo en otro recipiente aparte, en esos 2 mililitros, como es de la misma solución, va a haber la misma cantidad de partículas, ¿sí? Porque justamente está distribuido de manera homogénea. Bien, y por supuesto, como son sistemas aparte, ¿sí?, acá ya no tengo agua ni tampoco el sólido que disolví, sino que tengo la mezcla de agua más el sólido que disolví. Entonces, lo que va a empezar a pasar es que estos sistemas, que se llaman soluciones, van a tener su propia masa, su propio volumen y su propia densidad, ¿sí?, siendo la masa, la densidad y el volumen distintas a la de los componentes. ¿Estamos? Porque forman un nuevo sistema entre todos. Entonces, vamos a empezar a ponerle nombres un poco más técnicos. Tenemos la solución, que es la mezcla homogénea formada por más de un componente. La sustancia que utilizo para disolver se llama solvente, ¿sí? Generalmente está en mayor proporción. Generalmente no, casi siempre está en mayor proporción, vamos a decir. Y por otro lado, la sustancia que disolvemos en el solvente la denominamos soluto, ¿sí? Entre los dos forman la solución. Entonces, fíjense, como yo tengo un sistema formado por dos componentes iniciales, tiene sentido que la masa de la solución, o sea, la masa de todo esto completo, sea la suma entre la masa del solvente, que es la sustancia que disuelve, más la masa del soluto, ¿sí?, que es la sustancia que disolví. Bien, y como decíamos, esto ya forma un sistema aparte. Entonces va a tener su propia masa,
¿sí? La masa de esta solución no va a ser la masa del soluto ni la masa del solvente, va a ser la suma de esas masas, ¿sí? Va a tener su propio volumen, ¿sí? Porque cuando nosotros disolvemos algo puede modificarse el volumen, eso puede pasar. Y por otra parte también va a tener su propia densidad, ¿sí? No sé si se acuerdan que la densidad del agua tenía un valor de 1 gramo mililitro. Esto quiere decir que 1 mililitro de agua pesaba 1 gramo, ¿sí? Pero cuando a ese agua nosotros le disolvemos un soluto, esa densidad cambia, ya deja de ser 1 gramo mililitro. Por ahí pasa a ser, no sé, un 1,1 gramo por mililitro o 0,9 gramos por mililitro. Se modifica esa densidad. Entonces, por ende, la solución va a tener su propia densidad. ¿En dónde? La densidad de la solución se va a calcular como la masa de esa solución, lo que pesa esa solución, dividido el volumen que ocupa esa solución, ¿sí? Y ojo que es muy importante que no lo confundamos ni con soluto, ni con la densidad de soluto, ni con la densidad de solvente. El solvente, que es agua, va a tener su propia densidad, que es 1 gramo mililitro. El soluto va a tener su propia densidad, que dependerá de la sustancia, ¿no? Cada sustancia tiene su propia densidad. Pero cuando nosotros los mezclamos, la solución pasa a tener una nueva densidad, ¿sí? Que va a ser muy parecida a la del solvente, pero no va a ser exactamente igual a la del solvente. Entonces, ojo con los datos que ponen en esta fórmula, ¿sí? Tienen que identificar dónde están parados, si en densidad, masa o volumen de la solución, del soluto o del solvente. Bueno, y ahora vamos a empezar a ver un poquito a nivel molecular qué es lo que ocurre para que puedan entender y se les haga más fácil los cálculos. Vamos a empezar con solutos iónicos. ¿Qué pasa cuando yo tengo un soluto iónico que lo disuelvo? Por ejemplo, cloruro de aluminio. El cloruro de aluminio es una sal. ¿Se acuerdan? Sal, metales, metal más no metal. Bueno, acá tengo por ejemplo el cloruro de aluminio. Como es una sal, está formado por metal y no metal, es un compuesto iónico, ¿no? Y el compuesto iónico, ¿se acuerdan que estaba formado por un catión y por un anión? ¿Qué pasa en agua? El agua, no sé si se acuerdan cuando vimos fuerzas intermoleculares, el agua al ser polar forma una densidad de carga negativa sobre el oxígeno, ¿sí? Y una densidad de carga positiva sobre los hidrógenos por la diferencia de electronegatividad, ¿o no? Entonces, esto lo que va a provocar es que las cargas positivas del agua se atraigan con los aniones del compuesto iónico, ¿sí? De la sal. Y las cargas negativas que pertenecen al oxígeno se atraigan con los cationes de esta sal. Entonces lo que va a provocar es que estas partículas de agua se van a meter dentro de digamos, de la estructura de la sal y van a empezar a separar catión por catión, anión por anión. Fíjense que en este instante sería como cuando recién disolví el sólido, todavía no se separó, ¿sí? E inmediatamente las partículas de agua se meten entre medio de este sólido y van a separarlos en ion por ion, ¿sí? Catión por catión, anión por anión. Por eso también lo dejamos de ver, por el tema de que nosotros no podemos ver un catión o un anión por separado. Es como ver un átomo o un átomo por separado, no lo podemos ver, ¿sí? Entonces por eso dejamos de ver. Salvo que tenga algún color específico, el catión o el anión, no lo vemos, ¿sí? Entonces fíjense que hay una ecuación que se puede escribir que se llama ecuación de disociación, déjenme marcarlos, en donde la sal, que sería en este caso cloruro de aluminio, se va a separar en catión y en anión cuando se disuelve en agua, ¿sí? Fíjense que inicialmente está en estado sólido, como lo escribo acá. Cuando se separa en agua, le ponemos una flechita que básicamente me va a dar como si fuese una reacción química. No es una reacción química, pero como si fuese una reacción química lo escribimos. Fíjense que se me separa en catión, que es el aluminio, con sus 3 cargas positivas, no se olviden de eso por favor, y el anión, que es el cloruro, pero como la partícula de cloruro de aluminio tiene 3 cloruros, lo ven acá, a ver si cambio de color, como la partícula de cloruro de aluminio tiene 3 cloruros, entonces yo lo tengo que indicar como coeficiente estequiométrico, ¿sí? Entonces fíjense que cuando disuelvo un compuesto iónico tengo al cloruro de aluminio, ¿sí? Que se separa en un catión aluminio y 3 aniones cloruro. Bueno, y esto es a modo de ejemplo, solamente les muestro qué ocurre a nivel molecular con la disociación. Fíjense que acá tengo cloruro de sodio, que se separa siempre en catión y en anión. Ustedes recuerden, eso es muy importante. Entonces, el catión va a ser el metal, que es el sodio, ¿no? Catión sodio con una carga positiva. Eso lo puedo ver en la tabla periódica. Y el anión cloruro, ¿sí? También se me va a separar.
Y fíjense que lo que ocurre es que las moléculas de agua, que son las azulcitas, se meten entre medio de toda la estructura iónica y lo van separando. Eso lo que va a hacer es que después estos iones se distribuyan homogéneamente a lo largo de toda la solución. Bueno, ¿qué ocurre en covalentes? Porque los covalentes no están formados por catión y anión. Pero ocurre algo muy similar, ¿sí? Las moléculas de agua, cuando yo tengo un compuesto covalente sólido, como puede ser la glucosa, cuando la glucosa entra en contacto con el agua, la glucosa es polar. Entonces, los compuestos polares sabemos que muchos de ellos se disuelven en agua. Entonces, no importa si son, iónicos, un compuesto polar iónico nunca va a ser, ¿sí? El iónico es iónico, tiene carga eléctrica neta. Un compuesto covalente que es polar puede interactuar con las moléculas de agua, porque también son polares, y lo que va a ocurrir es lo mismo que en los iones, va a separar molécula por molécula. En este caso no me va a como, digamos, separar ion por ion, porque esto es un compuesto covalente, no tiene cationes y aniones, ¿sí? O sea, como que no me va a separar la estructura fundamental que es la glucosa, sino que me va a separar molécula por molécula, ¿sí? Las moléculas se mantienen constantes, digamos, solamente que se encuentran separadas una de otra. Yo lo dibujé acá cada molécula como un hexágono, pero para que se den cuenta acá, esto sería más o menos una molécula de glucosa, ¿sí? Lo que tengo acá al costadito. Bueno, y ahora vamos a empezar a ver las relaciones en masa, que más o menos es... No hay nada nuevo que ver acá, solamente les voy a demostrar cómo puedo pensar este tipo de sistemas, porque en realidad es simplemente todo sentido común, todo lógica, ¿sí? Por eso es importante que practiquen los ejercicios, porque no hay otra manera de estudiarlo, no hay pasos a seguir. Fíjense esto. Si yo tengo la glucosa, tengo la fórmula molecular de la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Y yo les digo que tengo este sistema material formado por 120 gramos de agua y 30 gramos de glucosa, ¿sí? O sea, tengo 120 gramos de solvente y 30 gramos de soluto. Bueno, lo voy a anotar acá. Solvente, que se escribe como SB corta, y soluto, que se escribe como ST. Entre los dos me forman la solución, ¿sí? Bueno, entonces, ¿tiene sentido de que si yo sumo el solvente más el soluto, que es lo que compone este sistema, voy a tener la masa de solución? La masa de solvente 120 gramos, la masa de soluto 30 gramos. Entonces la masa de solución va a ser la suma de estos dos, que son 150 gramos de solución. Entonces ustedes fíjense que en esta masa total de solución, en los 150 gramos de solución, yo tengo disueltos 30 gramos de soluto, ¿o no? Entonces yo ahí ya tengo una referencia para poder hacer la regla de 3 que quiero. Y fíjense que solamente viendo los datos y manipulándolos bien. O sea, tengo masa de solvente, masa de soluto, con eso saco la masa de solución. Y yo sé que esa masa de solución, que es mi total, tiene 30 gramos de soluto. Entonces, como el sistema es homogéneo y se distribuye de manera uniforme, con este dato que puede ser una regla de 3, que la acabo de inventar yo viendo los datos simplemente, puedo hacer las cuentas que yo quiera. Por ejemplo, imagínense que yo tengo esta solución de acá y yo agarro y digo, bueno, agarro y separo una porcioncita de esta solución. Agarro una pipeta, por ejemplo, y agarro una masa de 30 gramos, ¿sí? Las pipetas miden volúmenes igual, pero solamente para a fines prácticos. Agarro y tiene 30, o sea, agarro 30 gramos de solución. Y yo les pregunto, bueno, si yo de acá agarré 30 gramos, ¿no? Un recipiente un poquito más chiquito que tiene 30 gramos de solución. Yo les pregunto, ¿cuánta glucosa va a haber disuelta en esos 30 gramos que yo separé? Yo puedo hacer esa cuenta. ¿Por qué? Porque yo sé que en 150 gramos de solución, que es la mezcla, yo tengo 30 gramos de soluto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 30 gramos de esa solución? En vez de 150 gramos, tengo 30 gramos de la solución. Bueno, ¿voy a tener menos soluto? Sí, pero lo puedo calcular, porque yo sé que cada 150 gramos de solución tengo 30 gramos de soluto. Entonces, si 150 gramos de solución contienen 30 gramos de soluto, fíjense la regla de 3, como planteé, como inventé yo la referencia a la regla de 3. Entonces, 50 gramos de solución, bueno, yo puse 50 gramos acá, eran 30, ¿no? Como les había preguntado, me confundí yo acá. Esto, ¿cuánto soluto va a dar? ¿Sí? Y me da que cada 50 gramos de solución tiene 10 gramos de soluto. ¿Sí? Acá, perdón, me confundí, yo ahora se los voy a editar. Pero la pregunta no era 30 gramos de solución, sino cuánto hay en 50 gramos de solución, ¿sí? O sea, en vez de separar 30 gramos, separo 50 gramos.
¿Estamos? Espero no haberlos perdido con eso. Entonces, fíjense que la referencia la invento yo con los datos que tengo y después el cálculo lo planteo con la regla de 3 según lo que me pidan calcular. Si en 150 gramos de solución tengo 30 gramos de soluto, en 50 gramos de solución, ¿cuántos gramos de soluto voy a tener? Bien, y ahora yo les hago otra pregunta. Me dice, bueno, ¿y cuántos moles de glucosa tengo en 100 gramos de la solución? O sea, me están preguntando, en vez de preguntarme la masa de glucosa, los gramos de glucosa que tengo en 100 gramos de solución, me está preguntando los moles que vos tenés en 100 gramos de solución. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo quiero calcular los moles que hay en 100 gramos de solución, ¿no? Los moles en 100 gramos de solución. Fíjense que yo tengo datos en masa. Tengo la masa de soluto y la masa de solución. Entonces, si a mí me piden los moles, no voy a poder calcular los moles directamente. Pero lo que sí puedo calcular, como hicimos recién, es en 100 gramos de solución, ¿cuánta masa de glucosa hay? ¿Sí? Yo esto lo puedo calcular. Porque recién hicimos la misma cuenta, solamente que cuánto hay en 50. Bueno, acá me lo están preguntando en otra masa de solución. ¿Cuántos gramos de glucosa hay en 100 gramos de solución? Y yo una vez teniendo los gramos de glucosa, puedo pasarlo a moles, ¿no? Porque tengo acá la fórmula molecular. ¿Cómo paso de moles a masa y de masa a moles? Con la masa molar. Entonces, la masa molar es la suma de los elementos que forman esa molécula. Sería 12 por 6, ¿sí? Que pesa el carbono, más 12 por 1 que pesa, o sea, 12 hidrógenos por 1 que pesa el hidrógeno, más 16 que pesa el oxígeno por 6, ¿sí? Y ahí tendría la masa molar. Creo que igual se los escribía en la próxima diapo. Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, como les decía recién, si a mí me preguntan los moles de glucosa que tengo en 100 gramos, yo primero tengo que calcular cuántos gramos de glucosa hay en estos 100 gramos de solución. Entonces, yo sé que en 150 gramos de solución, yo tengo 30 gramos de soluto, ¿o no? Bueno, en 100 gramos de solución, ¿cuántos gramos de soluto voy a tener? Y acá me da que tengo 20 gramos de soluto, o sea, 20 gramos de glucosa, ¿no? Pero a mí, ¿qué me preguntan en este ejercicio? Los moles de glucosa. Bueno, yo no puedo calcular directamente los moles, puedo calcular directamente los gramos, pero no tengo drama porque después paso esos gramos a moles con otra regla de 3, ¿sí? Entonces, si en 100 gramos de solución tengo 20 gramos de soluto, esos 20 gramos de soluto, ¿a cuánto equivalen en moles? Bueno, como les dije recién, necesito calcular la masa molar de la glucosa, que es 12 que pesa el carbono por 6 carbonos que tiene en su fórmula molecular, 1 que pesa el hidrógeno por 12 hidrógenos que tiene, y 16 que pesa el oxígeno por 6 oxígenos que tiene. Y eso da un total de 180 gramos por cada mol de glucosa. Entonces, si continúo la regla de 3, 180 gramos de soluto, o sea, de glucosa, equivalen a un mol. Entonces, 20 gramos de soluto, ¿a cuántos moles equivale? ¿Por qué 20 gramos de soluto? Porque 20 gramos de soluto es lo que hay en 100 gramos de la solución. Entonces, si yo estos 20 gramos de soluto los paso a moles, voy a tener los moles de soluto que hay en 100 gramos de solución, ¿sí? Que es justamente lo que me pide el enunciado. Entonces, nada, con eso obtendríamos la respuesta que es 0,111 moles de glucosa. Bueno, ahora vamos a ver las unidades de concentración, ¿sí? El concepto de lo que es la concentración y las unidades de concentración. Ustedes piensen una cosa, si yo tengo una solución, tengo un soluto disuelto en un solvente, yo necesito saber la relación entre el soluto que hay en una determinada masa de solvente. Porque si no, como que no tiene sentido la solución, ¿se entiende? Como que no le puedo sacar nada a la solución. ¿Me siguen? Entonces, imagínense esto. Yo tengo una muestra de ácido, ¿no? Una muestra de ácido que tengo que manipular en el laboratorio, ácido clorhídrico, por ejemplo. Y me dicen, bueno, acá tenés ácido clorhídrico. ¿Ustedes usarían guantes para manipularlo o no? Bueno, uno por buenas prácticas del laboratorio siempre lo ideal sería que utilice guantes. A veces pasa que cuando la solución está muy diluida, o sea, cuando tiene muy poquito ácido y mucha agua, la verdad es que no se usa a veces por el tema de que no gastar material cuando la realidad es que si te cae ácido en la mano, te lavas las manos después, siempre y cuando el ácido esté diluido, ¿no? Entonces, usted le lleva una muestra que tiene ácido, por ejemplo. Dice, ¿me pongo guantes o no me pongo guantes? Como le digo, lo ideal sería siempre ponerse guantes, ¿no? Pero si trabajamos con concentraciones diluidas, como que por ahí no hay mucho riesgo.
Entonces, bueno, pero si yo les digo, tengo una muestra que tiene ácido clorhídrico. Bueno, está bien, no me está dando información. O sea, está bien, tiene ácido, nada más. Pero ese ácido, ¿qué concentración tiene? ¿Se entiende? O sea, no sé si está concentrado, por lo cual tendría que tener muchísimo cuidado para controlar o sea, para manipular este material, o si está muy diluido y no debería tener drama. Entonces, fíjense que si yo no sé la concentración, no me está dando información sobre digamos, el material. O imagínense que yo necesito ácido clorhídrico para una reacción química, ¿no? Necesito hacer una reacción química que necesito 10 gramos de ácido clorhídrico, por ejemplo. ¿Y en qué volumen de acá hay 10 gramos? Y no sé, si vos no me das una referencia en cuanto a qué tan concentrado está este ácido, yo no voy a poder saber en qué volumen o en qué masa de solución tengo 10 gramos de ácido clorhídrico. ¿Se entiende? Entonces, como que la concentración no tiene sentido, las soluciones no tienen sentido si no tienen una concentración asignada. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar con las concentraciones, que justamente las vamos a definir como la relación entre el soluto y la solución, o también puede ser entre el soluto y solvente. O sea, me va a decir qué cantidad de soluto yo tengo en una determinada cantidad de solución, o qué cantidad de soluto tengo en una determinada cantidad de solvente. ¿Se entiende? Me relaciona la cantidad de soluto con la cantidad de solución total. O de solvente puede ser. Generalmente lo vamos a ver con soluciones. Entonces, fíjense, acá tenemos distintas unidades de concentración. ¿Se acuerdan? Como, no sé, como en gramos, en masa tengo gramos, tengo libras, tengo pondios. Bueno, en concentraciones también hay distintas unidades, ¿sí? Como por ejemplo el porcentaje masa en masa, masa volumen, volumen en volumen, molaridad, y hay más concentraciones, ¿sí? Nosotros vamos a ver estas que son las principales. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es el porcentaje masa en masa. El porcentaje masa en masa me relaciona la masa de soluto con la masa de solución. Es decir, me está diciendo cuántos gramos de soluto yo tengo cada 100 gramos de la solución. Eso es lo que me dice el porcentaje masa en masa. Imagínense que yo acá tengo una solución de glucosa, que si tengo una solución de glucosa así a secas, no me está dando información, no me dice nada. Pero si a mí me dice, bueno, acá tenés una solución de glucosa que es 4% masa en masa, ¿qué significa eso? Que tengo 4 gramos de glucosa cada 100 gramos de solución. Porque el porcentaje masa en masa me dice los gramos de glucosa, los gramos de soluto en este caso, cada 100 gramos de solución. Entonces, la concentración, es una referencia para la regla de 3, ¿sí? Te sirven en bandeja la referencia para la regla de 3, porque ahora yo ya sé que cada 100 gramos de solución tengo 4 gramos de soluto. Entonces yo después puedo calcular la cantidad de soluto que tengo en la masa que quiero de solución. Entonces fíjense en esta pregunta que les hago. Les hago esta pregunta que dice, bueno, y en 1250 gramos de solución, ¿cuánto soluto tendré? Entonces yo puedo hacer esta regla de 3 y resolverlo, porque yo sé que cada 100 gramos yo tengo 4 gramos de glucosa. Entonces esta concentración me está dando mi referencia a la regla de 3. En 100 gramos de solución tengo 4 gramos de soluto, que sería la glucosa. Entonces en 1250 gramos de solución, que es lo que yo quiero saber, ¿cuántos gramos de soluto voy a tener? Y me da que tengo 50 gramos de glucosa, ¿sí? Entonces fíjense cómo a partir de la concentración yo pude determinar qué masa de soluto voy a tener en una cantidad determinada de solución, ¿sí? Acá les traigo a modo de ejemplo solamente para que vean, esto se puede observar mucho en las tablas de valores nutricionales. Fíjense que acá yo les traigo un ejemplo que encontré de un queso, ¿sí? En donde dice, fíjense esto, proteínas, ¿lo ven acá? Proteínas, dice que cada 100 gramos, en 100 gramos de este producto, tiene 9 gramos de proteína. ¿Eso qué quiere decir? Que es 9% masa en proteínas, ¿sí? Acá no tengo una solución líquida, tengo una solución sólida, ¿sí? No solamente existen soluciones líquidas, son las que vamos a ver nosotros, pero existen también soluciones sólidas y soluciones gaseosas, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, una solución sólida, pero lo importante no es que sea sólida el sistema, sino que lo importante acá es que empiecen a relacionar los gramos de soluto con los gramos totales, ¿sí? Cada 100 gramos totales tengo un porcentaje masa en masa, ¿sí? Acá tengo otro ejemplo que es el sodio. Dice que cada 100 gramos de este queso tiene 0,8 gramos de sodio. Entonces,
este queso tiene una concentración de sodio de 0,8% más en masa, porque tiene 0,8 gramos cada 100 gramos del sistema total, ¿sí? A modo de ejemplo nada más. Bueno, vamos a pasar a porcentaje masa en volumen. El porcentaje masa en volumen es muy parecido al masa en masa, solamente que en vez de relacionarlo cada 100 gramos de solución, lo relaciona cada 100 mililitros de solución, ¿sí? Entonces el porcentaje masa en volumen relaciona los gramos de soluto que tengo cada 100 mililitros de solución. Esto es muy útil que se relacione masa de solutos o una cantidad de soluto en general por cada volumen de solución, porque como nosotros vamos a trabajar principalmente con soluciones líquidas, los líquidos generalmente los medimos en volúmenes, no en masas, ¿sí? Entonces, el porcentaje masa en volumen es una unidad de concentración muy utilizada, ¿sí? Entonces, imagínense que yo acá tengo esta solución de acá, que esto es solución fisiológica. ¿Conocen la solución fisiológica? Bueno, es una solución de cloruro de sodio al 0,9% más en volumen. ¿Qué quiere decir que la solución fisiológica sea una solución de cloruro de sodio de 0,9% más en volumen? Me está diciendo que tengo 0,9 gramos de cloruro de sodio cada 100 mililitros de solución, ¿sí? Si cada 100 mililitros de solución tiene 0,9 gramos de cloruro de sodio, bueno, en 200 mililitros, ¿cuánto habrá? El doble, 1,8, ¿o no? En 300, 2,7, y así sucesivamente. Eso lo estoy haciendo de memoria, pero si no, uno lo puede hacer por regla de 3. Entonces, acá les hago otra pregunta, solamente para que sigamos aplicando la lógica, en donde me dice, bueno, y si yo tengo 1 litro de solución fisiológica, ¿cuánto soluto, cuánto cloruro de sodio va a haber disuelto? Bueno, necesito mi referencia para la regla de 3, y eso me lo da la concentración. Yo sé que en 100 mililitros de la solución tengo 0,9 gramos de soluto. Entonces en 1000 mililitros, que es lo que equivale a 1 litro, ¿no? ¿Cuánto soluto voy a tener? Y ahí me da que tengo 9 gramos, ¿sí? Entonces fíjense que es solamente saber utilizar los datos. Yo me tengo que aprender el concepto de lo que es masa en masa, masa en volumen y las otras dos unidades que vamos a ver. Ustedes tienen que saber el concepto nada más, ¿sí? Saber qué es lo que significa ese porcentaje. Una vez que ustedes saben qué significa ese porcentaje, después lo pueden utilizar, lo pueden aplicar ese conocimiento para poder resolver ejercicios. Acá les traigo otro ejemplo. Esto es vinagre, ¿sí? Agarré el vinagre que había ahí en casa. Y fíjense que si ustedes leen el envase, dice acidez del 5%. Ese 5%, si bien no aclara la concentración, es masa en volumen, ¿sí? El vinagre está formado por ácido acético, ¿sí? En una concentración de 5% más en volumen. Es decir, 5 gramos de este ácido cada 100 mililitros de solución, ¿sí? A modo de ejemplo nada más. Bueno, después tenemos otra unidad de concentración que relaciona, esto es más que nada cuando tenemos solutos líquidos. Nosotros estamos viendo solutos sólidos, pero también podemos tener solutos líquidos, ¿sí? Por ejemplo, el etanol, el alcohol, yo lo puedo disolver en agua y es un soluto líquido disuelto en un solvente líquido, ¿no? Entonces, para estos sistemas es útil el porcentaje volumen en volumen, que es muy parecido a los otros dos, solamente que este va a relacionar los mililitros de soluto que yo tengo cada 100 mililitros de solución. Entonces, ¿conocen el alcohol al 70%? Ese malos recuerdos de la pandemia. Bueno, el alcohol al 70% es un desinfectante, ¿sí? Se utiliza como desinfectante y también como antiséptico. Entonces, ¿qué significa que el etanol sea 70% volumen en volumen? Que tengo 70 mililitros de etanol cada 100 mililitros de solución. ¿Se entiende eso? Bueno, se los pregunto como si me escucharan. Espero que sí, si no me lo pueden preguntar, obvio. Bueno, entonces acá volvemos a lo mismo, porque en realidad son preguntas que uno resuelve a partir del concepto teórico. Si yo sé lo que es el porcentaje de volumen en volumen, puedo ir resolviendo el ejercicio. Entonces, ¿qué me dice qué me pregunta acá? Me dice, ojo acá porque este es distinto. Me dice, ¿en qué volumen de la solución voy a tener 250 mililitros de etanol? Que el etanol es el soluto. En los dos ejercicios anteriores, me estaban preguntando si yo tengo esta masa de solución o este volumen de solución, ¿cuánto soluto voy a tener? Y acá me están preguntando lo contrario, solo para modificar un poco el ejercicio. Me están preguntando, bueno, 250 mililitros de soluto, esta cantidad de soluto, ¿en qué cantidad de solución total lo voy a tener? Bueno, yo sé que 70 mililitros de soluto lo tengo cada 100 mililitros de solución, ¿o no? Eso me dice la referencia de mi regla de 3, que es la concentración. Entonces, si yo
tengo 250 mililitros, pero de soluto, de las partículas disueltas. 250 mililitros de eso. ¿En qué volumen de solución va a estar? Y me va a dar en un volumen mayor, por supuesto, porque recuerden que esto es la solución que contiene al soluto. Me están haciendo la pregunta inversa a lo que veníamos viendo anterior, ¿sí? Es solamente para modificarles. Entonces, bueno, si 70 mililitros de etanol lo tengo cada 100 mililitros de solución, 250 mililitros de etanol, puedo saber en qué volumen de solución va a estar. Y me da 357, ¿sí? Bueno, también, así como agarré el vinagre de casa, también agarré el alcohol. Este es alcohol al 96 igual, no es el sanitizante. Pero fíjense que en la etiqueta dice, acá es más explícito porque te dice qué porcentaje es, ¿sí? Alcohol etílico al 96%, B sobre B. ¿Lo ven? Volumen sobre volumen. Esto quiere decir que tiene 96 mililitros de etanol cada 100 mililitros de alcohol, ¿no? Del sistema total, digamos. Entonces, si tiene 96 mililitros cada 100 mililitros, esta botella, que es de medio litro, ¿sí? Tiene 500 mililitros, ¿no? Entonces va a tener 96 por 5 mililitros de etanol. Si están claros con las mates, por ahí me siguieron. Si no, no pasa nada. Pueden hacer el cálculo igual. Bueno, y por último vamos a ver la unidad molaridad, que por lejos es la unidad de concentración que más utilizamos en química. Porque, como habrán visto, las otras unidades se usan mucho en alimentos, como habrán visto, o en productos de limpieza, se suelen usar esas unidades de concentración, ¿sí? Pero, como nosotros estamos en el contexto de la química y sabemos lo que son los moles ahora, ¿no? O deberíamos, y además nos facilita mucho los cálculos, tenemos una unidad de concentración particular para química que es la molaridad. Y la molaridad se representa con una M mayúscula. La molaridad lo que relaciona son los moles de soluto que yo tengo por cada 1000 mililitros de solución. O sea, los moles cada 1 litro de solución, básicamente, ¿sí? Entonces, imagínense que yo tengo una solución de ácido clorhídrico que es 2 molar. Yo veo el recipiente y el recipiente me dice HCl 2M mayúscula. ¿Qué significa ese 2M? Bueno, que tengo 2 moles de soluto cada litro de solución. Entonces, imagínense que a mí me preguntan, bueno, ¿cuántos moles de ácido entonces vas a tener en 2,5 litros? Bueno, yo sé que la molaridad 2M significa que tengo 2 mol de soluto cada 1000 mililitros de solución, ¿o no? Entonces, en 2500 mililitros, que son 2,5 litros, en la moto, bueno, en 2500 mililitros, ¿cuántos moles de soluto voy a tener? ¿No? Y ahí lo pueden calcular y les va a dar que tienen 5. Bueno, y acá otro ejemplo simplemente. Igual este ejemplo tal vez no es tan bueno porque yo acá les traigo el recipiente de ácido clorhídrico concentrado para ver si venía en molaridad, pero no, en realidad uno después en el laboratorio le escribe la concentración molar, pero fíjense que viene en porcentaje. Esto es porcentaje masa en masa, ¿sí? El ácido viene, siempre te aclara la concentración, a eso es a lo que quiero ir. Siempre cuando te dan una solución te va a aclarar la concentración, ¿sí? Entonces fíjense, el ácido clorhídrico viene al 37% más masa en masa, y esto más o menos en concentración molar es un 10 molar, aprox, 10-12 molar, ¿sí? Entonces, nada, les digo igual, pueden encontrar un montón de soluciones líquidas expresadas en molaridad, ¿sí? Es común en la práctica, más que nada en los laboratorios. Pero fíjense que acá, si bien el ácido clorhídrico concentrado solamente tiene uso de laboratorio, también usan las otras unidades, ¿no? Masa a masa, masa a volumen, pueden usar la que quieran en realidad. Bueno, y como última parte de este video vamos a ver diluciones, que esto sería la segunda parte de la clase, ¿sí? Sería soluciones 2. Vieron que soluciones nosotros los tenemos separados en 2 días. Bueno, yo les voy a meter los 2 días en uno, así, así vemos todo junto, porque total es todo lo mismo. Bueno, piensen en la palabra dilución, diluir. Ustedes piensen en la palabra diluir. Seguramente alguna vez diluyeron algo, ¿no? Entonces vamos a pensar a qué nos estamos refiriendo con diluir. ¿En qué contexto diluyen ustedes? Bueno, si yo compré cloro concentrado para limpiar, yo lo diluyo con agua para
después usarlo para limpiar el piso, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí con la concentración del cloro? Que está concentrado. Lo estoy diluyendo, o sea, estoy bajando la concentración, ¿no? O lo mismo con el jugo. Preparé un jugo, ¿sí? Y le mandé 2 sobres sin querer, entonces lo tomo y está redulce. Entonces, ¿qué hago? Le agrego agua. Le estoy agregando agua, pero no más jugo. ¿Se entiende? Entonces, como que, ¿qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo la concentración del jugo. Entonces, estoy diluyendo. Más o menos para que se imaginen, porque esto es lo mismo que hacemos en la vida cotidiana. Entonces, una dilución la vamos a definir como la disminución de la concentración por agregado solamente de solvente. Y esto es súper importante, agregar solvente. Porque si yo quiero diluir algo, es porque quiero disminuirle la concentración. Entonces, si yo a eso le sigo agregando el soluto, lo que va a pasar es que nunca voy a estar disminuyendo la concentración. ¿Se entiende? Porque como que si yo quiero diluirlo es porque quiero que disminuya la cantidad de soluto por unidad de volumen. Bueno, entonces lo que hago es agregar solamente solvente. Ustedes vamos a hacer, para que se entienda un ejemplo, imagínenselo. Ustedes tienen esta solución, vamos a imaginar que es ácido clorhídrico, acá me comí la L, ¿sí? A ver si, ácido clorhídrico. Imagínense que esto es ácido clorhídrico. Y ustedes tienen una solución, 500 mililitros de una solución, o sea, medio litro, que tienen 2,5 moles de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, fíjense que esos 2,5 moles los voy a graficar como 3 particulitas, como 3 puntitos acá. Yo puedo calcular la concentración de esto. Ahí se los puse igual, pero lo puedo calcular. Porque yo sé que si en 500 mililitros de solución, ¿cuánto tengo? Tengo 2,5 moles, dijimos, que están disueltos en 500 mililitros. Bueno, 2,5 moles cada 500 mililitros. Entonces, si yo calculo cuántos moles tengo cada 1000 mililitros de solución, tengo la concentración molar, ¿no? ¿Por qué? Porque la concentración molar eran los moles por cada litro de solución. Entonces, fíjense que si ustedes hacen esta regla de 3, les va a dar 5 molar, ¿sí? 5 moles por cada 1000 mililitros, que es 5 molar. Yo se lo puse acá abajo, pero les hago también la cuentita para que vean de dónde salió. Entonces, imagínense que yo inicialmente tengo esta solución. Tengo 500 mililitros, que en esos 500 mililitros van a tener 2,5 moles. No tienen 5 moles. 5 moles tengo cada 1000 mililitros, pero yo tengo 500, entonces voy a tener la mitad, ¿no? 2,5. ¿Qué pasa si yo a esto le agrego 1 litro de agua? Lo que va a pasar es que ahora no voy a tener 500 mililitros, sino que voy a pasar a tener 1500 mililitros, si a esto le agrego 1 litro de agua, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo le agregué agua, no le agregué ácido clorhídrico. Entonces, estos 2,5 moles de ácido clorhídrico que había antes en los 500 mililitros, van a seguir estando, pero ahora en un volumen mayor. Entonces, fíjense, si ustedes miran el sistema de la derecha o el sistema de la izquierda, ¿cuál está más concentrado? Fíjense que acá las 3 partículas de soluto están en un volumen más chiquitito. Acá las 3 partículas de soluto están en un volumen más grande. Entonces, el sistema de la derecha va a estar más diluido, ¿sí? Vamos a ponerle nombre. A esta solución inicial se le llama solución madre, ¿sí? O solución inicial también se le dice. Y cuando yo después le agrego agua, sin agregar soluto, eso es importante, agrego solamente agua, voy a tener esas mismas partículas de soluto en un volumen mayor, ¿sí? Que va a estar menos concentrado. Entonces, a esa solución que es menos concentrada se le llama solución hija o solución diluida, ¿sí? Cualquiera de las dos. Vamos a ver cómo calculo la concentración de la solución hija. Porque cuando yo diluyo esto agregando agua, ya no va a ser 5 molar la concentración, va a disminuir. Vamos a ver cuánto disminuye. Bien, ¿cómo calculo la nueva concentración? Volvemos al ejemplo que estamos recién. Fíjense que nosotros dijimos que estas 3 particulitas eran 2,5 moles de soluto, ¿no? Y estos 2,5 moles, antes de agregar el agua, antes de diluirlo, estaban en 500 mililitros, ¿o no? Que es esta situación de acá, la de la derecha. Ahora, después de diluirlo, después de agregar el litro de agua para diluirlo, esos 2,5 moles van a seguir siendo la misma cantidad de moles, van a ser 2,5, porque yo no agregué soluto, ni le saqué soluto, yo solamente lo que hice es agregar solvente. Entonces, esos mismos 2,5 moles que antes estaban en 500 mililitros, ahora van a estar en 1500. Entonces, 2,5 moles ya no los tengo en 500 mililitros. Sí, no los tengo en 500 mililitros. Lo tengo en 1500 mililitros ahora, después de diluirlo. Fíjense que
si yo hago una regla de 3 en donde pongo 500 mililitros tienen 2,5 moles de soluto, yo si hago esta referencia en la regla de 3, me estoy parando en esta solución de acá, la que todavía está concentrada. Ahora, si yo digo que 1500 mililitros de solución contienen 2,5 moles de soluto, me estoy parando en esta solución de acá, en la que está diluida. Porque fíjense que ahora estos 2,5, que antes estaban en 500, ahora están en 1500. ¿Sí? Entonces, de acá podemos continuar con la regla de 3. Yo sé que 1500 mililitros de solución, que es todo esto de acá, contienen 2,5 moles de soluto. Entonces yo puedo calcular la nueva concentración molar. En 1000 mililitros de la solución, ¿cuántos moles de soluto voy a tener? Y si hacen esa cuenta, les va a dar 1,67 mol por cada litro. Es decir, 1,67 molar. Mol por cada litro o molar es lo mismo. Entonces fíjense que tiene sentido este resultado porque inicialmente en la solución madre yo tenía una concentración de 5 molar, 5 moles por cada litro. Y después de agregar agua, de diluirlo, la idea de diluir es bajar la concentración. Y fíjense que me bajó la concentración, me bajó a 1,67 molar, de 5 molar a 1,67 molar. ¿Sí? Yo recién les enseñé a hacer esto por regla de 3, pero la realidad es que hay una forma mucho más fácil de hacerlo. Yo no soy muy fan de las fórmulas, ustedes saben que a mí no me gusta enseñarlo con fórmulas, pero bueno, por ahí, como es el último tema de antes del parcial y tal vez no tienen mucho tiempo para practicarlo y todo esto, les voy a enseñar una fórmula que básicamente reemplaza la regla de 3. ¿Sí? La macana que tiene esto es que si ustedes lo hacen por regla de 3 es más engorroso, eso es cierto, pero si entendieron el tema lo van a poder resolver tranquilamente. Ahora, por la fórmula, ustedes tienen que tener en cuenta de poner bien los datos. ¿Sí? ¿Qué me está queriendo decir esta fórmula? Me está diciendo que la concentración inicial multiplicada por el volumen inicial, o sea, básicamente de la solución madre, como estamos viendo acá, solución madre, volumen de la solución madre, va a ser igual a la concentración final multiplicado por el volumen final, llamando final a la solución hija. ¿Sí? Es decir, concentración por volumen de la concentrada va a ser igual a la concentración por volumen de la diluida. Entonces fíjense que yo despejando, o sea, poniendo los datos, puedo despejar la concentración de la diluida. Porque se acuerdan que en esto de acá, nosotros dijimos que tenemos la concentración inicial de la madre, tenemos el volumen inicial de la madre y tenemos el volumen final de la solución hija. Porque dijimos que diluimos y sé a qué volumen diluí. Lo que no sé es la concentración de la solución hija. Entonces, con esta reglita lo podemos calcular. Si yo quiero calcular el volumen de la solución hija, voy a tener que, la concentración de la solución hija, voy a tener que despejar concentración final, ¿o no? Entonces fíjense que este volumen final que está multiplicado lo paso a dividido. Y me queda concentración inicial por volumen inicial, que sería esto de acá, dividido volumen final, que es este de acá que lo pasa dividido, ¿o no? Y eso me va a dar el valor de concentración final. La concentración inicial la tengo, que es la concentración de la solución madre, es esto de acá. El volumen inicial lo tengo, es el volumen de la solución madre antes de agregarle agua para diluirlo. ¿Sí? Uy, acá dice macana, era este de acá. ¿Sí? Y el volumen final, que es el de la solución hija, también lo tengo, porque cuando yo le agrego agua, sé hasta qué volumen de agua lo llevo. Lo llevé de 500 mililitros a 1000 mililitros, entonces este es el volumen de la solución hija, ¿sí? Al volumen final que lo llevé. Entonces 5 por 500 dividido en 1500 les va a dar 1,67 molar, que es lo mismo que obtuvimos acá en coso, ¿sí? 1,67, haciéndolo por regla de 3. Por regla de 3 lo que tengo que hacer es considerar que la misma cantidad de moles de soluto los voy a tener ahora en el volumen más grande, ¿sí? En vez de considerarlos en 500 mililitros, ahora los considero en 1500. Mientras que por la formulita, básicamente despejo de esta formulita. CI, BI, CF, BF. Inicial por inicial, final por final. Una cosita muy importante de esta fórmula es que, y esto lo voy a resaltar porque es muy importante, tienen que tener la misma concentración, ¿sí? Yo acá puedo usar concentración molar, puedo usar porcentaje de masa en volumen, puedo usar volumen en volumen, lo que yo quiera. Partes por millón, si quiero, hay un montón de unidades de concentración. Puedo usar la concentración que yo quiera, siempre y cuando ponga la misma unidad tanto para la concentración inicial como para la concentración final.
Lo mismo pasa con los volúmenes, ¿sí? O sea, no voy a poder poner un volumen en litros y el otro volumen en mililitros. No. O pongo los dos en litros o los dos en mililitros, ¿sí? Lo mismo con la concentración. No voy a poner una en molar y la otra en masa en volumen. O pongo las dos en masa en volumen o pongo las dos en molaridad. ¿Estamos? Eso se tiene que cumplir siempre. Bueno, y después vamos a ver este último concepto que tiene que ver con diluciones, que es el factor de dilución. Esto es principalmente cuando no les dan datos de las diluciones. Ustedes fíjense esto, para que lo razonemos y lo veamos juntos. Yo tengo, vamos a seguir con el mismo ejemplo del ácido clorhídrico, 5 molar, los 500 mililitros, ¿sí? Antes de diluirlo, yo tengo 500 mililitros con esta cantidad de moles, ¿o no? Fíjense que cuando yo lo diluí agregando agua, lo llevé a 1500 mililitros, que básicamente es el triple de volumen. ¿Lo ven? De 500 mililitros pasé a 1500, o sea, al triple de volumen. Entonces, la concentración y la dilución son inversamente proporcionales. ¿Sí? Así que se acuerdan como la ley de Boyle-Mariotte, la presión y el volumen. Bueno, acá lo mismo. La concentración y la dilución son inversamente proporcionales. Esto quiere decir que si yo llevo al doble de volumen inicial, voy a estar disminuyendo la concentración a la mitad. Si yo llevo al triple, ¿sí? Al triple de volumen, cuando diluyo, la concentración va a disminuir el triple respecto a la inicial. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que nos había dado 1,67? Si ustedes hacen 5 dividido 3, es 1,67. O sea, como yo diluí 3 veces, la concentración me disminuyó 3 veces. ¿Sí? Aumenté el volumen 3 veces, disminuyó la concentración 3 veces. ¿Estamos? Eso es proporcional, básicamente. Entonces, fíjense que acá, bueno, acá les explico más o menos lo que decía. Inicialmente tenía 500 mililitros de solución y le agregué solo agua hasta triplicar su volumen. Tripliqué el volumen. Entonces, ese factor que me indica cuántas veces yo diluí esa solución, o sea, a cuántos volúmenes finales lo llevé, se llama factor de dilución. ¿Sí? Y se escribe como 1 sobre n. Entonces, fíjense, yo cuando diluí esta solución, lo llevé a 3 veces su volumen inicial, ¿no? De 500 a 1500. Entonces, el factor de dilución es 1/3. Lo diluí al tercio, porque lo llevé a 3 veces su volumen inicial, de 500 a 1500, ¿sí? Entonces, el factor de dilución es un número que me indica cuántas veces yo diluí esa solución. Y lo bueno que tiene es que me simplifica un poco la fórmula que tenía, porque yo puedo calcular la concentración final, es decir, la concentración de la solución hija de la diluida, multiplicando la concentración inicial por el factor de dilución. ¿Sí? Recuerden que el factor de dilución siempre va a ser una fracción. Entonces, si yo acá tengo un factor de dilución al tercio, porque lo diluí 3 veces, lo llevé a 3 veces el volumen final. Entonces, fíjense, concentración final, que es de la solución hija, de la diluida, va a ser 5 molar, que es la concentración inicial, multiplicado por 1/3, que es el factor de dilución, ¿sí? Según esta fórmula de acá. Entonces me da 1,67 molar. Que básicamente es hacer 5 dividido 3, como les dije. Si yo diluí 3 veces el volumen final, la concentración me va a disminuir 3 veces. ¿Sí? Es lo mismo, solamente que acá expresarlo con matemáticas. Bueno, chicos, y hasta acá estamos con el video de soluciones y diluciones. O sea, expliqué todo juntito. O sea, se hizo un poquito largo este video, pero está todo explicado juntito, así que nada, tranquilos. Tienen tiempo para verlo las veces que quieran. Ahora en un ratitín seguramente les mando este video y también les voy a mandar un video de cómo resolver ejercicios de soluciones, ¿sí? Les voy a agarrar 3 ejercicios de la guía y los voy a resolver yo para que más o menos se guíen y a ver si ustedes pueden después hacer el resto solos. Recuerden, por favor, que tienen que practicar este tema, porque este tema solo sale con práctica. Fíjense que no vimos casi nada de teoría, nada prácticamente, solo concentración, ¿sí? Entonces, ustedes, para que les vaya bien en este tema, tienen que practicarlo sí o sí. Otra manera no hay. Solo con leerlo no alcanza para hacer los ejercicios. Pero bueno, nada, cualquier cosa nos estamos leyendo en el grupo, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos en el próximo encuentro.